Permítame saludar a esta hora de la noche en un contacto vía Zoom al doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien es director del Inter-American Institute for Democracy, también es abogado, politólogo y político boliviano, con quien vamos a hablar ya al filo de las campañas electorales, de lo que le espera a Bolivia en este histórico balotaje. Doctor Berzaín, buenas noches y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Paula Saavedra lo saluda desde los estudios de Televisión Universitaria La Paz. Gracias por acompañarnos esta noche. Mucho gusto, Paula. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Señor Berzaín, ¿hay esperanza electoral en Bolivia después de la era del movimiento al socialismo? El balotaje, llegan dos candidatos que dicen estar alejados de las tendencias de izquierda. ¿Qué lectura hace usted? Lo primero es que hay que decir que el eje de confrontación en las Américas en este siglo no es izquierda y derecha. El eje de confrontación es el crimen organizado versus la libertad y la democracia. Y Bolivia está en manos del crimen organizado desde el año 2003. Hay una importante cuestión histórica. Bolivia recupera la democracia el 10 de octubre del año 1982. La pierde el 17 de octubre del año 2003 y la puede recuperar el 19 de octubre del año 2025. Unos ciclos de 20, 22, 21 años. Y esta broma de la historia presenta a Bolivia en esta elección que se llama la segunda vuelta o el balotaje del 19 de octubre, en un sistema absolutamente no democrático. Bolivia, no hay que olvidar, hoy día es una de las dictaduras satélites del socialismo del siglo XXI. En Bolivia hay presos políticos, hay más de 27 o 28.000 exiliados bolivianos en el mundo. La concentración del poder es absoluta, hay impunidad y Bolivia es un narcoestado, entre otras cosas. Han hecho desaparecer el gas, no hay dólares, no hay gasolina, no hay diésel. La pobreza ha subido a cerca del 60%. O sea, la Bolivia del 2025 es una Bolivia totalmente diferente a la Bolivia del 2003, cuando el 17 de octubre derrocaron al gobierno constitucional. Y las bromas de la historia, o las coincidencias de la historia, hacen que, cumpliéndose 22 años de ese derrocamiento, se presente la esperanza de poder recuperar la democracia con una elección en la que hay dos personajes que han formado parte del sistema de la dictadura, pero que pueden convertirse y que pueden recuperar y sacar a Bolivia de este sistema del socialismo del siglo XXI. Para eso hay que hacer una diferencia que es una diferencia esencial en materia jurídica, en politología y en el análisis social. La diferencia entre el gobierno y el poder, por la cual ya pasó Bolivia el año 2019. El 2019 Evo Morales fue infraganti sorprendido haciendo fraude, renunció, le facilitaron su huida fuera del país con un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y se instaló un gobierno que tenía que ser de transición, pero que fue simplemente un gobierno interino. En ese periodo, el sistema dictatorial, que se llama el socialismo del siglo XXI, que en Bolivia le decimos el movimiento al socialismo, el sistema de la estructura de poder, perdió parte del gobierno, pero nunca perdió el poder. Hicieron que sus jueces reconozcan primero a la señora Áñez, después esos mismos jueces la desconocieron y después la metieron a la cárcel, donde sigue. Y en esa dinámica, la diferencia entre el gobierno y el poder es lo que vamos a ver cuando haya un presidente electo en Bolivia después de este domingo. Porque ese presidente tiene que elegir entre tener simplemente el gobierno o recuperar el poder con libertad y democracia para el pueblo boliviano. Y eso quiere decir que el presidente que sea electo tiene solo dos opciones. La opción del continuismo, la opción de mantenerse en el sistema del socialismo del siglo XXI, en la estructura
de la constitución que llaman del Estado plurinacional, o sea, ser el cuarto jefe del narcoestado plurinacional. El primero es Evo, la segunda es la señora Áñez, el tercero es Arce, y el que llegue el domingo puede ser el cuarto, o ir por el camino de la recuperación de la libertad y la democracia, restituir la Constitución y la República de Bolivia y ser el presidente de Bolivia, que es el camino más difícil. Ese es el punto en el que nos encontramos. Es un punto extraordinariamente histórico, es un punto de gran esperanza interna e internacional, porque Bolivia tiene la opción de ser el segundo país que salga de las garras del socialismo del siglo XXI. El primero fue el Ecuador. Optó por esa opción de la libertad y la democracia el presidente Lenín Moreno. Le costó muchísimo, lo intentaron asesinar 4 o 5 veces, le dieron 4 golpes de Estado, tuvo que trasladar su sede de gobierno de Quito a Guayaquil, pero terminó su periodo e hizo una elección libre y limpia. El camino más difícil es el camino correcto, el camino de la recuperación de la libertad y la democracia en Bolivia, que simplemente representa restituir la Constitución de la República de Bolivia, que ha sido suplantada, falsificada por medio de crímenes y masacres para imponer lo que hoy día se llama el Estado plurinacional. Ahora, dentro de ese marco, de ese análisis que realiza usted y con el reto que tiene el próximo mandatario, en ese punto histórico, como usted mismo lo denomina, ¿quién cree que está más capacitado para poder realizar ese trabajo y que tiene esa tendencia? ¿Rodrigo Paz y su equipo? ¿Jorge Tuto Quiroga y su equipo? La pena ha sido que en este tiempo de la campaña para la segunda vuelta o el balotaje, en vez de mostrarle al país quién es el más capacitado, se han dedicado a la guerra sucia. Por razones estratégicas, por lo que sea, se han dedicado a competir en demostrar cuál era el más vinculado a Evo Morales, cuál era el más sometido a la dictadura y cuál era el que podría producir la magia de devolverle al país desde el día siguiente a su elección o desde cuando juren la gasolina, el diésel y unos dólares. Y no se trata de eso. En Bolivia no va a haber solución económica si es que no hay primero solución institucional. ¿Por qué le digo esto? Porque la invito a revisar lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, artículo 320, 321, cuando se refiere a la inversión extranjera, prácticamente evita la inversión extranjera porque dice que cualquier extranjero que invierta en Bolivia, primero tiene prioridad la inversión nacional. No está mal, pero después dice que el extranjero que invierta en Bolivia tiene que sujetarse a las leyes del Estado plurinacional y no puede alegar ningún tipo de protección diplomática o de otro tipo. ¿Quién va a invertir $1 con esas condiciones? O sea, eso es cerrar la inversión del mundo real a Bolivia para abrir la inversión del crimen organizado, como Irán, como Venezuela, como algún tipo de capitales golondrina, de lavado de dinero, y Bolivia está en esa situación. Bolivia hoy día, vamos a comparar la Bolivia de hoy con la Bolivia de hace 22 años, la Bolivia de antes del derrocamiento del presidente constitucional. Para derrocar a Sánchez Lozada el 17 de octubre del 2003, alegaron una guerra del gas. ¿Qué querían? Que Bolivia no le venda gas a Estados Unidos y que ese gas no pase por territorio chileno. Decían que además se estaba vendiendo gas a Chile, cosa que no era cierto. Hicieron un ataque, una conspiración, que no era la primera, y habían intentado asesinar al presidente en febrero del 2003, y la conspiración arrancó de nuevo en agosto y terminó en octubre. Participaron grupos armados de Cuba, de Venezuela, del Perú, un conglomerado que terminó con el derrocamiento del presidente. Y al día siguiente del derrocamiento hicieron en el Alto de la Paz la famosa Agenda de Octubre, que ahora ha desaparecido. La Agenda de Octubre decía primero constituyente. Hicieron la constituyente, suplantaron la constitución, falsificaron y construyeron el narcoestado de Bolivia, el narcoestado plurinacional.
Lo segundo, decía nacionalización de hidrocarburos. Liquidaron los hidrocarburos en Bolivia. Hoy día no hay gasolina, no hay gas, no hay nada. Bolivia era en ese momento la potencia del cono sur en producción de gas. Exportaba gas a la Argentina, exportaba gas a Chile. Estaba lista para exportar gas al norte de México y al sur de California, y todo eso se acabó. Hoy día los gasoductos de Bolivia son usados por la Argentina para venderle gas a Brasil y a Chile. Tercero, la liberación de la coca, la producción libre de coca, construyeron el narcoestado. Y cuarto, la persecución del gobierno que habían derrocado, para lo cual firmaron decretos de amnistía a favor de los derrocadores. O sea, han logrado todo lo que querían, pero han llevado a Bolivia a un porcentaje del 60% de pobreza que nunca ha tenido, y la llevan en el camino a la miseria. Hoy día en Bolivia no hay un gramo de oro de reserva, no hay dólares, no hay gas, no hay gasolina, no hay diésel, no hay nada. Entonces, ese cambio que se ha producido en 22 años tiene que llevar a los bolivianos a mirar que lo que debió producirse es una unidad de toda la oposición para derrotar en la primera vuelta a la dictadura, y que esta segunda vuelta tiene que llevar a cualquiera de los candidatos que gane a la conformación de un gobierno de unidad nacional. La lista de candidatos, de los 8 candidatos que han competido en la elección, era una lista aprobada, consentida y querida por el régimen. 3 candidatos del régimen, 5 opositores funcionales. ¿Por qué 5 opositores funcionales? Porque no le dieron al país lo que el país pedía desde el año 2020, un frente de unidad que derrote de una vez y en la primera vuelta a la dictadura. No lo hicieron el 2020, no lo hicieron el 2025. Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Paz, Rodrigo Paz, el alcalde de Cochabamba, Reyes Villa, y el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández. A ver, sea cual sea el resultado este domingo, si esas fuerzas se juntan para terminar con la dictadura y dejan de ser opositores funcionales y pasan a ser el rol de liberar al pueblo boliviano, que es lo que Bolivia quiere. Si no lo hacen, el que gane la elección no va a durar mucho en el gobierno, porque va a estar bajo la presión popular de un pueblo que quiere libertad y bajo la presión del sistema dictatorial, en el que si decide quedarse le va a contar los días. O sea, aquí hay esperanza, pero también hay mucho riesgo, y va a depender de quién gane la elección. Veamos qué es lo que decide el pueblo boliviano, porque el tema al que hemos llegado es un punto de inflexión en el que Bolivia ya padece hambre, padece necesidades, no tiene recursos, no tiene energía, y estamos en el camino de Cuba y Venezuela que se había predicho hace mucho tiempo. Señor Berzaín, dentro de ese análisis se acusa, por ejemplo, a Rodrigo Paz de haber reciclado a muchos seguidores del movimiento al socialismo dentro de sus listas, que hoy son diputados y senadores ya electos. En la vereda del frente, Jorge Tuto Quiroga, a quien también se le recuerda haber viabilizado la salida de Evo Morales y haber recibido una amnistía del gobierno de Morales. Bajo ese escenario, ¿habrá esa capacidad de poder transformar realmente Bolivia bajo el esquema que usted plantea para salir de lo que hemos vivido en los últimos 20 años? ¿O será este un gobierno transitorio que una vez más le deje la puerta abierta al movimiento al socialismo para retornar? Mire, hay 2 opciones. O va a ser un gobierno de continuismo, que va a tener un sometimiento a lo que es el narcoestado, a lo que es la intervención cubano-venezolana, a lo que es el control del territorio y la seguridad nacional por parte de Irán, de China y de Rusia. Somos un país intervenido. Ese es un camino. Y el otro camino es el camino de la liberación, y yo para eso quiero insistir en un ejemplo. Lo que está esperando Bolivia es un converso, no está esperando un angelito. Todos estaban metidos con la dictadura, por eso pudieron competir en la elección, porque si no hubieran estado metidos con la dictadura no los hubieran dejado estar en la lista de candidatos. Sacaron de ahí a Jaime Dun, sacaron de ahí una cantidad de partidos. O sea, la gente que llegó a la elección era la gente a la que el régimen por lo menos le daba su consentimiento. Y esta cosa de desatar la guerra sucia, donde están los elementos que usted acaba de mencionar, es hacerle un mal favor al país.
Porque lo que el país está esperando, ¿qué es? El país está esperando cambio, el país está esperando libertad. En Bolivia hay centenas de presos políticos, hay miles de exiliados. El sistema de justicia sirve para cubrir la impunidad. La de Evo Morales, la de Luis Arce, la de sus grupos, para generar la cobertura de nuevos ricos, de una burguesía que es una burguesía del socialismo del siglo XXI que está empoderada en diferentes lugares del país y que tiene que ver muchísimo con el narcoestado. Y en esa dinámica, el presidente que quiera hacer un cambio, lo que tiene que hacer es mirar el ejemplo de lo que hizo Lenín Moreno en el Ecuador. Primero, tiene que restituir la república y la democracia. Es un decreto supremo muy sencillo, porque todo lo que ha sucedido a partir en el camino, en el iter criminis de la aprobación de lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional y a partir de la promulgación de esa llamada Constitución, son delitos, masacres. Y la Constitución de la República de Bolivia tiene un artículo, que es el artículo 31, que dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley. Todo eso es nulo. Y no es una nulidad que haya que declarar, es una nulidad que hay que reconocer nada más. Un decreto presidencial es suficiente. Pudiera ser también una ley en el legislativo, pero un decreto del presidente, una resolución de un juez independiente es suficiente, porque la nulidad constitucional no necesita declaración, necesita cumplimiento. Y solamente lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional se sostiene por la fuerza y la violencia, por nada más. Entonces, establecida esa nulidad, se restituye en Bolivia y se abre la posibilidad de nombrar Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional de la República, nueva Fiscalía General de la Nación, Consejo de la Judicatura y volver el órgano electoral que lo hicieron poder en el modelo del socialismo del siglo XXI a que sea la Corte Nacional Electoral, entre otras cosas. Eso es recuperar el poder para el pueblo boliviano. Lo demás es simplemente detentar el gobierno bajo el poder del socialismo del siglo XXI y la intervención transnacional. Veremos si quien gane la elección lo quiere hacer, porque no es un problema de poder, es de querer. El mandato del pueblo boliviano es por ese cambio. El pueblo boliviano ya está desengañado porque en vez de hacer un bloque de unidad han llegado fraccionados. El pueblo boliviano ahora está peor desengañado porque en vez de decirle cuáles son las soluciones de fondo, lo han llevado a la guerra sucia, a decir cuál es la persona. No se trata de la persona, se trata del plan. ¿Quién recupera la libertad? ¿Quién recupera la república? ¿Quién restituye la democracia? No con soluciones de medicina, simplemente de soluciones superficiales. No se trata de calmantes. No se trata de decir, sí, yo puedo conseguir unos dólares o puedo poner unos cisternas para que haya un poco de gasolina o diésel. Se trata de romper la estructura del crimen organizado que ya está siendo señalada por la primera democracia del mundo, que son los Estados Unidos, que señala al cartel de los soles como detentador del poder en Venezuela y Bolivia como un satélite de ese cartel. Ahí, en ese punto precisamente, ayer hay unas declaraciones dentro de esa reunión también con Javier Milei, con el señor Rubio, que manifiesta que Estados Unidos está en la predisposición de retomar esas relaciones cuando hay candidatos alejados al movimiento al socialismo. ¿Bajo qué marco cree que usted se puedan restituir estas relaciones para luchar precisamente contra este cartel de los soles, para un retorno de la DEA? ¿En qué marco se podría evaluar estas declaraciones? No hay nada que evaluar, Paula, eso está marcado. Estados Unidos ha cambiado su política exterior y ha cambiado su política exterior en base a la política interna de seguridad nacional. Estados Unidos estaba siendo atacado con migración forzada, narcotráfico de cocaína y fentanilo, grupos criminales organizados que han penetrado su sociedad, tráfico de personas, calentamiento de la calle, financiamiento de campañas internas y todo aquello que también ataca a todos los países de la región, a todas las democracias de América Latina. Entonces, ha tomado control de eso y en base a aquello ha cambiado su política exterior. Ha frenado la frontera, no hay más ingreso de la migración forzada
ha señalado a los grupos de narcoterroristas que atacan a los Estados Unidos, varios carteles en México y el cartel principal, el cartel de los soles, que detenta el poder en Venezuela. Ha establecido una serie de mecanismos y hay países que han cambiado su política exterior y que están alineados con esta política exterior de Estados Unidos. Argentina, Perú, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, una cantidad de países. Y hay otros países que se mantienen en la línea de defender el crimen organizado, que son Bolivia, Cuba, Venezuela, porque son el crimen organizado, junto con Nicaragua, y gobiernos paradictatoriales como el de Brasil con Lula, el de Colombia con Petro, el de México con Sheinbaum, y ese es el punto del eje de confrontación que tenemos ahora. Entonces, ¿qué hay que hacer para que Bolivia pase al grupo de la defensa de la libertad y la democracia y deje el grupo de la defensa del crimen organizado? Simplemente sacar el crimen organizado, que haya una transición a la democracia sin impunidad y empezar a identificar a los criminales que están protegidos en Bolivia. Hoy día Bolivia es un narcoestado. Entre ellos, además de producir cocaína, protege a los narcotraficantes. Es un país de reidentificación y de descanso de los narcos. Y es si un me país permite, que por favor, señor Berzaín, en medio de estas acciones, ¿qué acción hay que tomar con Evo Morales? ¿Cuál debe ser la determinación del próximo gobierno? Si hablamos de este narcoestado, de esta protección a narcotraficantes, ¿qué debe pasar con Evo Morales? Mire, yo creo que el presidente que se respete en el momento de su juramento debe ordenar la detención de Luis Arce y anunciar que ha puesto en marcha un procedimiento de captura contra Evo Morales. Si no hace eso, nadie le va a creer. O sea, del mismo salón del Congreso, donde seguramente estará Luis Arce, debería ir a la Policía Técnica Judicial a rendir cuentas por los crímenes que ha cometido, no solamente en su gobierno, sino cuando era ministro de Evo Morales. Y Evo Morales debería ser capturado no solamente porque es el narco más renombrado de Bolivia, que tiene una republiqueta que es el cartel del Chimoré o el cartel del Chapare, sino porque además ha cometido crímenes que van desde el abuso de menores hasta la corrupción, y empezar a encontrar a sus cómplices y a sus encubridores que ahora lo protegen. Hay una nueva burguesía en Bolivia, que es la burguesía del socialismo del siglo XXI, que ha tenido que ver con banca, que tiene que ver con lavado de dinero, que tiene que ver con la apropiación indebida de lo que son los fondos de pensiones, que tiene que ver con muchísimo dinero y que tiene que ver también con control de medios de comunicación. Eso es lo que hay que desnudar y hay que sancionar, no puede haber impunidad. Señor Berzaín, seguramente en las primeras horas del próximo gobierno tendremos señales claras de hacia dónde va Bolivia a partir de este análisis. Más allá de la crisis económica, hay temas fundamentales que se deben reestructurar en el país para volver al respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, el acceso al poder y sobre todo la independencia de los poderes del Estado, que va a marcar la cancha si es que quiere el próximo presidente. Para finalizar, por favor, le pregunto, si usted tendría que elegir, ¿habría definido ya por quién votar? Mire, yo quiero agarrar una parte de lo que usted acaba de mencionar en el tema este de qué va a pasar con el pueblo boliviano. Y yo creo que la decisión del pueblo boliviano es sumamente difícil porque este es un momento de esperanza en el cual hay que decidir no quién es mejor, sino quién puede cambiar Bolivia. Y eso es con la guerra sucia que se ha organizado, es una situación muy compleja. Y quiero terminar diciéndole que la solución de la crisis económica no va a ser posible si no hay solución institucional. Los marxistas enseñan, y el marxismo está derrotado, que la infraestructura económica determina la superestructura política y social. Y eso es un error. Lo que pasa en democracia es que la estructura institucional, que es precisamente política y social, determina la situación económica.
Y ese es el mundo de hoy día, que es un mundo capitalista, es un mundo globalizado y es un mundo en revolución tecnológica. Si en Bolivia el próximo presidente no retorna a la república, no retorna los 5 elementos esenciales de la democracia: libertad y respeto a los derechos humanos, separación e independencia de poderes, acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, libre organización política y elecciones libres y limpias fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular, no va a poder resolver la crisis económica. Señor Berzaín, quiero agradecerle como siempre por ese tiempo que usted gentilmente le dedica a Televisión Universitaria para hablar de esos temas y para comprometerlo, para que en los próximos días, una vez que conozcamos quién ha sido electo y que veamos las primeras señales del próximo gobierno, podamos continuar este análisis en torno a lo que va a ocurrir en territorio nacional, en el país, y hacia qué lado va a marcar tendencia el próximo gobierno. Y como usted ha dicho, si se cumplen estos 5 principios de la democracia, Carlos Sánchez Berzaín estará en Bolivia. Usted lo dijo en 2 oportunidades en el programa, así que esperemos que si se restituyen esas garantías, como usted dice, lo podamos tener en el país y conversar también de esos temas. Entre tanto, lo comprometo para que conversemos en una próxima ocasión acerca de las primeras señales del próximo gobierno electo en Bolivia. ¿Le parece? Gracias, Paula, siempre a sus órdenes, con mucho gusto. Buenas noches y bienvenido siempre. Gracias por habernos acompañado. Carlos Sánchez Berzaín, quien conversó con nosotros a propósito de lo que va a vivir Bolivia en el balotaje los próximos días, y ya conoceremos el nuevo gobierno.